Entonces, ok, vamos a empezar con dislipidemias. Igual cualquier duda, pregunta, me pueden ir interrumpiendo o si no, hasta el final, como ustedes gusten. Los dos botoncitos. Sí, sí. Y ya ahorita que no sé. Que no le hable. Punto a la Vale, entonces, bueno, resumiendo, de dislipidemias vamos a ver como a recordar un poquito de los conceptos básicos bioquímicos. Vamos a clasificarlas, sobre todo porque hay muchas dislipidemias que son primarias, que tienen más que ver con un contexto genético, y en las secundarias, pues es identificar patologías que las están precipitando. ¿Vale? Signos clínicos y datos que tienen que identificar en la anamnesis, y pues los principales grupos farmacológicos de tratamiento. Entonces, bueno, rápidamente recordar que las dislipidemias van a estar clasificadas o son con base a las lipoproteínas. Tenemos que recordar que estas reciben su nombre con base a la densidad, y esto tiene una relación pues inversamente proporcional. Es decir, proteínas, las lipoproteínas que son de menor densidad se van a asociar pues con una carga más lipogénica, a diferencia de las de alta densidad, por sus siglas en inglés, High Density Lipoprotein, tienen una menor carga de lipoproteínas y por tanto, pues coloquialmente, en tiempos anteriores, pues se conocían como las proteínas buenas, por decirlo así, como el colesterol bueno, y el resto de las lipoproteínas, pues asociadas a colesterol malo, ¿vale? Eso de forma como empírica, para por si alguna vez llegan a escuchar ese concepto, pero su nombre correcto es llamarlo, pues, por la carga de densidad lipogénica. Entonces, igual, aquí para recordar algunos fundamentos, la síntesis de proteínas va a tener pues dos fuentes, una que proviene de la dieta exógena y otra que es la que producimos de manera endógena, ¿vale? Entonces, recordar que todos los lípidos, toda la carga lipídica y de colesterol que nosotros ingiramos va a tener una relación con el colesterol y los ácidos biliares que ya fueron producidos previamente en el hígado, y toda la absorción de esto se va a hacer a nivel del intestino delgado, ¿vale? Aquí el protagonista de la síntesis que proviene de la vía exógena van a ser los kilomicrones. Esto igual pues un poquito de los años básicos de la carrera, recordar la estructura de un kilomicrón, ¿vale? Estas moléculas van a estar formadas pues por triglicéridos, tienen una composición lipofílica, es decir, la membrana es lipofílica y por el dentro va a ser repelente a las grasas, ¿vale? Y aquí entran en juego otras moléculas que son muy importantes, que son las apolipoproteínas. Esta, su función principal es dar la señalización. Estas dicen hacia dónde se dirige el kilomicrón, si va hacia el hígado, si va hacia los capilares o si va hacia otros tejidos, ¿vale? Y también la relevancia de estas es que cuando hay alguna mutación o alguna deficiencia, nos va a condicionar una dislipidemia primaria, ¿vale? Las más importantes o las que tienen que recordar con fines de examen es la polipoproteína B48 y la B100. Son como las principales que puede haber deficiencia, ¿vale? Entonces, una vez que el kilomicrón entra a través del tracto digestivo, este pues va a tener diferentes vías.
que aquí nos va a causar o a condicionar un mayor riesgo, sobre todo cardiovascular, pues son los que se van a depositar a nivel del endotelio, de los diferentes capilares. Sin embargo, pues también se va a depositar en el músculo, en los adipocitos per se y también a nivel visceral. Y recordar que la grasa visceral pues es una de las potenciadoras que tiene igual mayor riesgo cardiovascular. ¿Vale? Eso hablando pues de la vía exógena. Y ya hablando de la vía endógena, aquí los protagonistas, por decirlo así, no van a ser los kilometrones, sino las lipoproteínas. Aquí las que llevan pues un mayor peligro son las VLDL, que como su nombre, bueno, como ya hablamos de las densidades, estas al ser de muy baja densidad, pues tienen una mayor carga lipídica, entonces el depósito de estas en los capilares, músculos y adipocitos, pues conlleva un mayor riesgo cardiovascular. De aquí igual solo mencionar estas células que también son muy famosas y lo van a ver cuando vean sobre todo la fisiopatología del infarto, pero ¿alguien recuerda cómo se llaman estos macrófagos que están llenos de colesterol? Tienen un nombre característico. Bueno, estos macrófagos llenos de vesículas de colesterol van a recibir el nombre de células espumosas. ¿Vale? Entonces, estas son las que se alojan igual principalmente en el endotelio y son las que forman las capas de ateroma, ¿vale? Y pues ya en un escenario pues más complicado, las causantes de los síndromes coronarios. Ok, igual aquí a modo de resumen, para que lo tengan ustedes van a tener la presentación en su, bueno, acceso a la presentación. Recordar aquí las principales apolipoproteínas, como les mencioné, las principales son B48 y B100, y tener en cuenta que cuando hay deficiencia de estas va a haber una condicionante de dislipidemia primaria. Bueno, entonces ya entrando un poquito a la clasificación, vamos a dividir las dislipidemias en cuatro grandes grupos. ¿Vale? Cuando es aislada, puede ser expensas únicamente de colesterol o a expensas de triglicéridos. Puede haber una tercera variante que también es muy frecuente encontrar dislipidemias mixtas y una cuarta variante que es cuando hay una deficiencia de HDL, esta se conoce como hipoalfa lipoproteinemia. Aquí igual a modo de resumen les pongo el defecto en donde está el receptor. Como les mencioné, el defecto puede estar en una deficiencia de la apolipoproteína o también puede haber una deficiencia en el receptor que metaboliza. Por ejemplo, esta que también es una de las más famosas, la hipercolesterolemia familiar. El defecto está en que los pacientes no tienen el receptor que metaboliza el LDL. Entonces, al no poder metabolizarla, pues obviamente todo el tiempo van a estar con cargas altas de esta lipoproteína. Y esta es importante pues porque tiene un patrón de herencia autosómica dominante. Digamos, de este cuadro, esta sería como a recordar la más frecuente, ¿vale? Y de todos modos saber que existen pues todas estas variantes. La verdad es que en la práctica clínica pues rara vez les investigamos a los pacientes qué deficiencia tienen, pero sí es importante hacer en el interrogatorio si el paciente tiene un familiar, sobre todo de primera línea, con alguna alteración disciplinaria. Ok. Ahora entrando un poquito a las etiologías secundarias. Aquí van a ver resaltada la parte de aumento de triglicéridos. ¿Por qué? Porque muchas veces ustedes les van a llevar pacientes que tienen de forma aislada hipertrigliceridemia. Entonces, la mayoría de esta dislipidemia va a estar asociada a otras enfermedades y el tratamiento per se va a ser corregir la causa que le está condicionando y no dar pues desafibrato de forma aislada, que es lo que ustedes van a ver como el mayor porcentaje en la práctica clínica.
Esto porque si ustedes tratan únicamente con besafibrato y no corrigen la causa primaria, pues no vamos a ver nunca una reducción definitiva de los triglicéridos, ¿vale? Entonces, cuando ustedes tengan hipertrigliceridemia de forma aislada, ustedes de forma obligada o intencionada tienen que buscarlo o interrogar pues todas estas causas, ¿vale? Entre la más frecuente, la resistencia a la insulina o pacientes con diabetes. Esto pues tiene mucho que ver igual con la fisiopatología de la diabetes. Recuerden que al no haber una adecuada entrada de insulina a la célula, la glucosa se va a metabolizar en forma de triglicéridos. Entonces, mientras nosotros no controlemos la glucosa, los triglicéridos van a seguir elevados, elevados, y nosotros vamos a estar tratando la dislipidemia sin corregir la causa fundamental. ¿Vale? No obstante, una muy frecuente también es pacientes con alto consumo de alcohol, pacientes que, con enfermedad renal crónica, también lo vemos muchas veces asociado, pacientes en un contexto de hospitalización con sepsis, pacientes embarazados, ¿vale? Entonces, siempre tener en cuenta esto y no olvidar también preguntar el consumo intencionado de fármacos, ¿vale? Fármacos que pueden elevar los triglicéridos, tenemos los estrógenos per se, los anticonceptivos orales, los glucocorticoides, sobre todo es muy frecuente en adolescentes o adultos jóvenes, la isotretinoína. ¿Alguien recuerda para qué usamos esta? Exacto, este es uno de los tratamientos pues, de acné más definitivos. Entonces, si con ustedes llega a consulta un paciente joven, un adolescente, que se los mandan a ustedes porque de la nada les debutó con hipertrigliceridemia, antes de tratarlo, igual preguntar si consume alguno de estos medicamentos. Entonces, bueno, eso hablando en el contexto de los triglicéridos. Cuando ustedes encuentren un nivel aislado de LDL, la causa más frecuente a descartar es el hipotiroidismo. Entonces, en estos pacientes estamos obligados a pedir un perfil tiroideo complementario. Vale, menciono estas dos porque son las más frecuentes, pero dejo aquí como por separado todas las lipoproteínas y los triglicéridos que hay que interrogar de forma intencionada. Ok, entonces igual esto lo vamos a tomar a modo de repaso. Esta tablita es del ATP3, que es pues el panel o las guías que están más relacionadas con las dislipidemias. Entonces aquí tenemos pues varios datos y vemos que va desde el nivel óptimo hasta el nivel alto. Por ejemplo, si nosotros lo consideráramos a título personal, pues obviamente a nosotros, si no tenemos alguna otra enfermedad, nos interesaría estar en el rango óptimo, ¿vale? Tenerlo pues en el rango más disminuido posible. Sin embargo, pues bueno, para fines de examen y para fines de detección y tamizaje, les pongo aquí los niveles de corte, ¿vale? Con el cual ustedes van a integrar diagnóstico de cuando el paciente esté con datos de una dislipidemia, ya sea expensas de colesterol o expensas de triglicéridos. Aquí quiero hacer mucho énfasis en el LDL. Las guías, bueno, en patologías sobre todo cardíacas, ustedes van a ver que muchas de las metas de tratamiento se basan en los niveles de corte del LDL. Aquí, aunque nosotros veamos que el nivel óptimo es que esté menor a 100, poniendo un ejemplo, las guías del infarto, las guías de falla cardíaca, nos van a marcar estrictamente que lo ideal es llevar al paciente a un nivel de LDL menor de 70 o de forma, pues ya en una meta mucho más estricta, menor a 55. Entonces, el LDL lo van a ver mucho ustedes, sobre todo patologías cardíacas. Es un marcador, pues, de que estamos en metas de tratamiento adecuado. ¿Vale? Y también el HDL. Aquí el corte lo hace como sin generalizar, pero también vamos a encontrar otras referencias que nos lo dividen en hombres o mujeres. ¿Vale? En mujeres, lo ideal sería que el HDL esté arriba de 55 y hombres arriba de 45. ¿Vale? El HDL también se asocia, mientras más alto, sin sobrepasar tampoco el 150, pero digamos niveles arriba de 55, se asocia como un
factor protector para disminuir el riesgo cardiovascular. Ahora, otra cuestión que agrego aquí es esta fórmula. Esto nos ayuda sobre todo a estimar un HDL cuando no lo tengamos. Por ejemplo, en un primer nivel, muchas veces el paciente les va a llevar con estudios básicos que nada más va a traer el colesterol total y los triglicéridos. Y puede tener o no el HDL. Entonces, nosotros de forma manual, o bueno, hay también aplicaciones calculadoras, podemos estimar el LDL a través de esta fórmula de Fluidwell. Igual también para que es un concepto importante con fines pues académicos, ¿vale? Saber que ustedes pueden estimar el LDL teniendo los demás valores. Esta fórmula es aplicable siempre y cuando los triglicéridos no sobrepasen los 400 miligramos. Si los triglicéridos están por arriba de esto, no podemos usar esta fórmula. Ok, entonces, ¿dudas hasta aquí de los conceptos principales? Sí, adelante. Por ejemplo, hablamos sobre que el LDL tenía que estar en menos 65, pero si se encontraba más alto, pues era un indicio de que tenía una patología cardíaca que estaba bien tratada, por el entendimiento. No. O sea, más que nada, nosotros lo usamos para saber que nuestro paciente está ante un menor riesgo de sufrir un evento cardíaco. Es decir, un paciente, no sé, con obesidad, tabaquismo, que ya tuvo un evento de angina, tu meta es llevarlo a menos de 55. Si tú lo tienes en ese nivel, le puedes decir al paciente que está en un menor riesgo de volver a tener un evento cardíaco, ¿vale? Pero, digamos, el 55 sería como lo ideal. El 70 es lo que vamos a ver en la mayoría de las guías de cardio, ¿vale? Pero sí es más que nada como un pronóstico de decirle que va a estar pues con menos riesgo a hacer otro evento cardiovascular. Del LDL, ¿no? Del LDL, ajá. Y sería casi lo mismo del HDL, pero nada más que este es para... Sería al revés, ajá. Ahí lo que quieres es que esté arriba de 55 en mujeres y arriba de 45 en hombres. Ambos serían como protectores. Ajá, son como de, ¿cómo decirlo? Como marcadores pronósticos o factores protectores. Ok, entonces aquí vamos a hacer hincapié en la hipercolesterolemia familiar. ¿Cuándo sospecharla? ¿En qué pacientes? ¿Vale? Entonces, bueno, la primera va a ser, bueno, el más obvio es que cuando tienen un familiar de primero o segundo grado que tiene dislipidemia, por lo regular son cifras pues que sobresalen de lo más allá de lo normal. Por ejemplo, aquí pone colesterol más de 240 en cualquiera de los padres. Y otro factor aquí importante, como ven, es nuevamente el LDL. Un LDL arriba de 190 tenemos que sospechar que se trate de una etiología primaria. ¿Ok? Entonces, estos valores de corte son los importantes, los que pongo en azul. Y el tercero sería signos clínicos, que ahorita les voy a mostrar algunas fotografías. Aquí el protagonista son los llamados xantomas, que son, pues, básicamente depósitos subcutáneos de grasa. Estos tienen predominio a nivel de los tendones. Entonces, estos pacientes los tenemos que explorar de forma intencionada en todas las áreas tendinosas. También preguntar si el paciente o el familiar de primera línea ha tenido eventos de angina que sugieran una enfermedad coronaria prematura o que en un familiar de primera línea hayan tenido una muerte prematura cardíaca de forma súbita. Estas son como las 5 preguntas que tendríamos que hacer si estamos sospechando que la etiología sea primaria. Ok, entonces, bueno, aquí les pongo varios ejemplos de los xantomas, ¿vale? El más común o el más ampliamente descrito es a nivel del tendón de Aquiles. Como ven, básicamente es una masa engrosada que se ve amarilla, es una placa amarilla cuyo depósito es subcutáneo. Por lo regular es blanda, es no dolorosa, sin embargo, si llega a tener alguna compresión nerviosa de alguno de los nervios per se, sí puede causar sintomatología y en estos casos sí pudiera ser operado. De lo contrario, pues únicamente es un indicio y no se trata.
también comentarle al paciente que estos raramente desaparecen. O sea, una vez que se instauran, lo único que podemos hacer es evitar que sigan apareciendo más, pero estas placas pues ya no van a ser reversibles, a menos que se extirpen de forma quirúrgica. ¿Vale? Entonces aquí lo vemos a nivel del tendón de Aquiles, pero saber que también se puede presentar en otros tendones. Aquí les pongo un ejemplo a nivel de la rodilla, en el área subperiosteal, en los nudillos de las manos también los podemos ver, y pues no se nos deben pasar hacer la exploración de estos signos. Ok, este segundo signo, los primeros son jantomas, estos se conocen como jantelasmas, ¿vale? Estos por lo regular lo vamos a ver a nivel palpebral. Entonces, bajo una lámpara debemos buscar intencionadamente esto en los pacientes. Y aquí pongo un tercer signo, que es una semiluna o es un arco corneal, pero es a expensas de líquidos. Esta semiluna está compuesta meramente por líquidos y esta la podemos observar más en pacientes pues adultos mayores. Igual no confundir con el arco senil, que es algo per se del envejecimiento. Estos tienen una coloración pues más amarilla, que se asocia a que es una carga de líquidos. Ok, entonces dudas con los jantomas o jantelasmas. ¿No? Vale, entonces, bueno, básicamente esos son los puntos claves de nuestro interrogatorio y de la exploración física. ¿Vale? Ya pasando al tratamiento, vamos a dividirlo pues por grupo farmacológico. Aquí igual ustedes nunca tienen que olvidar pues las bases bioquímicas, porque si no entendemos en dónde está actuando el medicamento, pues no vamos a entender los beneficios y las complicaciones de utilizarlo. Entonces, igual aquí, pregunta de examen, mecanismo de acción de las estatinas. Estas actúan a nivel o en la síntesis de colesterol, ¿vale? Son inhibidores de la hidroximetil, glutaril, coenzima A reductasa, ¿vale? O ya abreviado, la HNG, coenzima A reductasa. Al bloquear la conversión a los precursores de colesterol, van a disminuir principalmente el colesterol total y el colesterol LDL, pero también tienen ciertos efectos sobre los triglicéridos, ¿vale? Entonces, y bueno, este mecanismo ocurre de forma nuclear. Igual tienen que saber eso, que la síntesis de colesterol se lleva a nivel del núcleo de las células. ¿Vale? Dentro de las estatinas vamos a tener pues un amplio grupo de estos medicamentos y las identificamos porque estos pueden ser de baja potencia, de moderada o de alta potencia. Idealmente vamos nosotros a resguardarlas de moderada o alta potencia a pacientes que tengan un riesgo cardiovascular alto, pacientes que sea una dislipidemia, digamos, leve o sin un alto factor cardiovascular, podemos llevárnosla con una estatina de baja potencia y por tiempo pues menos prolongado. Ok. Aquí igual esta es una comparación pues, de varios estudios donde se han comparado el uso de estatinas y de este tipo de estudios ha salido la evidencia de cuáles son de alta o de baja potencia. Entonces, aquí nos explica la relación de las diferentes estatinas que se usaron y cuál fue la reversión en el volumen del ateroma. Esto hablando pues del endotelio y de arterias coronarias per se, que es donde más tiene impacto el aumento de lípidos. Entonces, aquí en esta revisión se vio que rosuvastatina es la que tuvo mayor impacto en reducir el volumen del ateroma. Y de esta forma, la rosuvastatina pues ha pasado a ser la que se conoce como la estatina de más alta potencia, ¿vale? Entonces, igual cuando les pregunten, estatina de más alta potencia, rosuvastatina, ¿sí? Igual para ustedes con fines de, si hacen medicina privada, ya después que tengan pues, sus consultorios, ustedes no le van a dejar pravastatina a su paciente. Su paciente va a ir buscando pues una opción de tratamiento más eficaz, más potente, que lo tenga que usar menos tiempo. Entonces rosuvastatina sería pues la opción,
¿vale? Sí es un poco más costosa, pero ya también está disponible en opción genérica. Y tiene la ventaja de que es una sola toma al día, entonces, pues, eso le atribuye mayores beneficios. Ok. Aquí igual se lo subrayo y esta tablita me gusta porque nos da un promedio de qué tanto porcentaje reducen las concentraciones de LDL. Entonces, pues nuevamente lo que nos demostró el estudio anterior, aquí vemos que rosuvastatina se asocia hasta una disminución del 52 al 63%, contrastado, por ejemplo, con pravastatina, que es como una estatina de más baja potencia, que solo reduce un 19 a un 40%, o atorvastatina, que solamente logra un 54%. Aquí les pongo la vida media de estas estatinas, la hora óptima de administración y también la excreción renal, ¿vale? Ojo también porque estas en pacientes con enfermedad renal crónica se tiene que usar una dosis un poco más baja, ¿vale? Se tiene que usar como la dosis mínima eficaz porque la depuración es a nivel renal. Entonces, pacientes con tasa de filtrado disminuida, pues van a tener un mayor riesgo de hacer efectos adversos a estas estatinas. ¿Alguien recuerda cuál es el principal efecto adverso de las estatinas? Igual, es pregunta de examen, pues, o algo como muy característico que tienen que saber. ¿Vale? Bueno, aquí está. Ahorita lo vemos, aquí nada más les voy a poner cómo es que actúan. Ya vimos que inhiben la enzima, la HMG coenzima reductasa, pero esto a su vez se ve implicado en varias partes de las placas de ateroma. Hablando de la función endotelial, esto va a propiciar que aumente el óxido nítrico. El óxido nítrico es un dilatador, entonces pues esto favorece a que no haya taponamiento en las arterias, va a aumentar la perfusión miocárdica en segmentos sistémicos y va a aumentar la respuesta vasodilatadora. Eso hablando del endotelio. También las estatinas tienen propiedades antioxidantes, reducen las especies reactivas de oxígeno, es decir, reducen la inflamación, y esto también tiene un impacto o un beneficio en que se formen menos placas de ateroma, ¿vale? Y finalmente, propiedades antitrombóticas. Inhiben o tienen también algo que ver en inhibir la agregación plaquetaria. Entonces, esto a su vez, pues inhibe que se produzcan los factores procoagulantes y reduce la probabilidad de trombosis en los pacientes. Entonces, si ven la atorvastatina, o bueno, las estatinas en general, perdón, son un complemento en pacientes con alto riesgo trombótico y pacientes con riesgo cardiovascular. Ok. Entonces, ahora sí, efectos adversos, ¿vale? A pesar pues de los beneficios que acabamos de ver y que tienen pues un alto impacto en los pacientes, también no están exentas de efectos adversos. Aquí el que más nos preocupa vigilar, sobre todo en pacientes con enfermedad renal o pacientes adultos mayores, es la rhabdomiólisis. ¿Cómo se puede manifestar? El paciente inicialmente les puede decir que tras el uso de estos medicamentos inician con mialgias. Mialgia, sobre todo en los músculos largos, les van a referir los pacientes, dolor en piernas, dolor en brazos. Si el paciente, ¿perdón? Una orina característica. Sí, pueden tener orina café o orina rojiza, el paciente les va a decir es que estoy orinando sangre. Ante estos datos, ustedes se ven obligados a descartar que el paciente no está haciendo rhabdomiólisis. Aquí el diagnóstico de rhabdomiólisis sería con una medición sérica de la CK. Para hacer el diagnóstico tendríamos que tener los niveles 10 veces elevados y también pedir un examen de orina, ¿vale? En la orina lo que vamos a ver es que el paciente está tirando mioglobina. El examen de orina o la tira reactiva regularmente no mide mioglobina, pero sí mide hemoglobina. Entonces, la tira reactiva no distingue. Y ustedes van a ver que esa tira sale positivo. O sea, el examen de orina va a ser positivo a datos de hemoglobina. ¿Vale? Entonces, ante esos datos, ustedes pueden sospechar que el paciente está haciendo rhabdomiólisis. Igual tiene que verificar las enzimas hepáticas. Hasta un 0.5 a 2% pueden hacer elevación de la ALT.
¿Ok? Otra cosa importante a verificar es que el paciente no esté consumiendo alguno de los medicamentos que pongo aquí, principalmente son algunos antibióticos, algunos antifúngicos, pacientes en tratamiento con calcio antagonistas, tienen que verificar. ¿Por qué? Porque estos se metabolizan igual en el citocromo P450, entonces esto puede, y la estatina también, entonces el consumo de ambos pues puede favorecer la falla hepática o puede favorecer la rhabdomiólisis. Entonces son preguntas intencionadas que debemos hacer. Igual importante en pacientes con VIH, muchos de los fármacos antirretrovirales se metabolizan aquí y tienen el riesgo de hacer rhabdomiólisis. Ok. Aquí les pongo las dosis. Las dosis, como les mencionaba, pueden ser variables. Y también saber que, por ejemplo, la atorvastatina, que es una que usamos muy comúnmente, puede usarse en dosis baja o en dosis de alta intensidad. Una dosis de alta intensidad se considera de 40 a 80 miligramos. Entonces, si no tenemos rosuvastatina, que sería pues lo ideal, podemos darles sin problema atorvastatina, pero en dosis altas, y de esa forma estaríamos pues logrando una intensidad elevada en los pacientes, sobre todo pues si no tienen acceso a rosu, ¿vale? Y pacientes que nos hayan hecho datos de rhabdomiólisis, sobre todo igual aquí nuevamente hago hincapié en adultos mayores, podemos darle una estatina de más baja densidad. Aquí la que se asocia a menor riesgo de rhabdomiólisis es pravastatina o fluvastatina, ¿vale? Igual si el paciente ya tiene ese antecedente, buscar estas dos opciones para el paciente. Ok, y ya nada más, por último, puntualizar. Otra opción, si el paciente empieza a hacer datos de mialgias, a lo mejor no per se cumple como rhabdomiólisis, pero le dan mialgias, las estatinas. Lo que podemos hacer es dividir la dosis. En vez de darle toda la carga junta, hacer que la tome una cada 12 horas, ¿vale? Digamos, dividiendo la dosis, podemos mejorar o reducir el efecto adverso de las mialgias en los pacientes. Ok, entonces, bueno, ya hablamos de las estatinas, vamos a hablar de otros grupos farmacológicos, ¿vale? El siguiente y digamos, el segundo más taquillero son los fibratos. Estos, como está aquí marcado en rojo, van a tener más protagonismo en la hipertrigliceridemia. Aquí igual enfatizar, si damos tratamiento para triglicéridos específicamente, es bajo escenarios específicos, ¿vale? Ya le tuvieron que haber descartado al paciente causas secundarias. Entonces, ¿dónde actúan los fibratos? A grosso modo, estos estimulan unos receptores que se llaman Pepper gamma. Esto también lo van a ver por algunos antidiabéticos orales. Entonces, los fibratos actúan igual. Y bueno, al actuar, al estimular estos receptores Pepper gamma, aumenta la producción, la captación hepática de ácidos grasos y la oxidación de los mismos. Y el segundo término va a reducir la síntesis a nivel del hígado de los triglicéridos. Estos dos mecanismos en conjunto pues van a hacer que reduzcan los triglicéridos en sangre, ¿vale? Igual quiero que ustedes se la sepan porque muchas veces llegan a su internado, residentes, y hay residentes que no saben cómo actúan los fibratos, ¿vale? Entonces ustedes ya lo saben, a nivel de los receptores nucleares Pepper. Estos están en los peroxisomas, ¿vale? Entonces, bueno, ahorita les voy a poner una tablita igual con los principales fibratos, cuáles son los que tienen mayor impacto, pero bueno, vamos a aprovechar que aquí está otro grupo farmacológico que también, ya lo van a ver en muchas presentaciones, está en sector salud, está, digamos, es accesible, es de bajo costo y es una opción que podemos usar sobre todo como terapia combinada. Entonces, este tercer grupo de fármacos es el ezetimibe. Como aquí les pongo en el dibujito, actúa a nivel intestinal. Entonces, lo que va a hacer es, cuando tienen que aprenderse aquí esta proteína, la proteína Niemann-Pick, entonces ese inhibe
inhibe esta proteína y de forma secundaria inhibe la absorción de lípidos. Si inhibe la absorción de lípidos, pues va a evitar el aumento sérico de los mismos. ¿Vale? Tiene una efectividad un poco más baja, si lo ven es del 15 al 22% y el triglicéridos solo del 8%, pero adquiere importancia porque a nivel combinado es un potenciador, digamos, una estatina con ezetimibe sí puede alcanzar la meta de tratamiento a expensas que si le dan la torvastatina o cualquier otra de las estatinas solas, ¿vale? Entonces, pacientes que ya tuvieran estatina o fibrato y no alcanzas meta de tratamiento, puedes combinar ezetimibe. Ok, ahora sí, aquí les pongo la tabla de los fibratos que están como disponibles a nivel del mercado, así como rosuvastatina fue la protagonista en las estatinas, aquí el protagonista es fenofibrato, ¿vale? A nivel a nivel de mercado y a nivel de los estudios es el que tiene una mayor disminución del porcentaje de triglicéridos. Entonces, fibrato más potente, fenofibrato. Aquí les pongo la presentación. Ustedes comercialmente lo van a encontrar como controlita, ¿vale? Entonces, esta es la opción pues, terapéutica que pueden dar en pacientes que tengan más riesgo cardiovascular o que tengan acceso a comprarlo y que quieran una dosificación más baja, les dejan del fenofibrato, ¿vale? De lo contrario, pues está genfibrosilo, besafibrato, cipofibrato. Aquí igual, el fibrato igual puede dar mialgias, aunque en un menor porcentaje que las estatinas. Y otra cosa importante a vigilar es que está contraindicada en falla renal, falla hepática y también contraindicada en embarazo. Ojo con las embarazadas porque no les pueden dar fibratos, ¿vale? Entonces, bueno, eso es algo importante a considerar. Igual que las estatinas, pueden dividir la dosis o pueden darlo en una sola toma. Como les digo, fenofibrato tiene la ventaja de que es una vez al día y eso pues a veces ayuda a que el paciente tenga adherencia terapéutica al tratamiento. Ok, entonces bueno, ¿dudas con los fibratos o con el ezetimibe? ¿Todo bien? Ok. Bueno, entonces ya nada más nos faltan dos grupos. Aquí vamos a hablar un poquito de los ácidos omega 3. Estos igual los van a ver pues de libre consumo, incluso estos no necesitan receta, los venden en las tiendas de convención, en las tiendas de suplementos. ¿Qué impacto tienen estos? Bueno, vamos a ver que se asocia principalmente, o vamos a ver un beneficio, si los pacientes tienen hipertrigliceridemia mayor a 500, si tienen un riesgo cardiovascular elevado, o también vemos un beneficio cuando se quiere aumentar los niveles de HDL. Si el paciente tiene un HDL bajito y lo que queremos es subírselo, la opción son los omega 3, ¿vale? Ahora algo importante es que hay muchos suplementos en el mercado que los venden como ácidos grasos, omega 3, aceite de salmón, y van a haber muchas presentaciones. Lo que ustedes deben buscar en las etiquetas es que los principales ácidos por los que estén compuestos sean estos dos que menciono aquí, el ácido eicosapentanoico y el docosahexanoico. Está difícil, no se lo tienen que aprender en abreviaciones EPA y DHA, pero sí sería conveniente que lo tengan pues apuntado y saber que dentro de todo el espectro de ácidos grasos, estos son los que realmente tienen un beneficio, ¿vale? Y saber que la dosis, para igual que realmente haya un aumento de HDL, es de 2 a 4 gramos al día. Hay tabletas que únicamente tienen 500 miligramos o 1 gramo y el paciente se toma una al día. Esas dosis pues no le van a beneficiar realmente al paciente. Si nosotros queremos realmente ver un impacto, tiene que ser a estas dosis, ¿vale? Y estar pendientes pues de que realmente se tenga el compuesto que tiene evidencia, porque hay pues muchos suplementos. Ok. Y finalmente vamos a hablar pues de lo más nuevo, de lo que igual ya, bueno, en el IMSS incluso ya está disponible, solo que pues sí son medicamentos controlados, que son medicamentos que solo autoriza
pues ya sea medicina interna o incluso endocrino, y este lo vamos a dejar en casos en el que el paciente ha tenido pues una mejoría no evidente o ha sido refractario de tratamiento. A estos pacientes quiere decir que ya les dimos estatina, incluyendo rosuvastatina, ya les dimos ezetimibe, ácidos grasos, fenofibrato, y el paciente no responde. ¿Quiénes principalmente? Pacientes cuya etiología son causas primarias, pacientes con componente genético, son aquellos que pueden ser refractarios a todo el demás tratamiento que ya vimos. En ellos entonces vamos nosotros a considerar a estos inhibidores, ¿vale? Este grupo farmacológico básicamente son anticuerpos monoclonales. ¿Dónde actúan? Porque también ya es bien importante que lo sepan. Aquí les pongo una imagen pues bastante gráfica. Esto representa una célula de un hepatocito. Entonces, saber que el hepatocito tiene receptores, son estos que parecen como Pac-Man. Entonces, estos son receptores de LDL, ¿vale? Estos receptores van a ser inhibidos por esta proteína. Bueno, la bolita roja es la PCSK9, ¿vale? Esta es la proteína rojita. Esta proteína lo que hace es opsonizar al receptor y meterlo al lisosoma para que se destruya. Eso es lo que pasa normalmente con estos receptores. Entonces, ¿qué se les ocurrió a los científicos? Pues bloquear esta proteína. Si esta proteína elimina estos receptores, el medicamento, el inhibidor de PCSK9, lo que hace es bloquear la proteína para que de esta forma no se destruyan los receptores y sigan estando en la membrana del hepatocito. Al estar en la membrana del hepatocito, pues van a captar más partículas de LDL y van a hacer que estos se metabolicen y se eliminen, ¿vale? Dentro del hígado. O sea, potencian la acción de los receptores. Ese es el mecanismo para que no se les olvide y para que no se lo aprendan pues de memoria, entender más que nada cómo actúa. Ahora, están estos tres descritos, sin embargo, el que tenemos pues aquí en México es evolocumab, ¿vale? Bueno, saber que esto viene en jeringas inyectables, algo así como parecido a la insulina, o más que nada como los análogos TLP1, por ejemplo, liraglutide, es algo muy similar, es una pluma subcutánea. ¿Y cuál es la ventaja de esto? Pues que solamente se aplica cada 15 días. Lo ideal es cada 2 semanas. Si es un paciente que apenas empieza, puede ser hasta cada mes, ¿vale? Pero idealmente cada 2 semanas, ¿vale? Se aplica de forma subcutánea, puede ser en brazo, en muslo, en abdomen, y pues tiene un impacto mucho mayor que todos los otros tratamientos. Este puede reducir hasta 60% los niveles de colesterol, y esta reducción la vamos a ver desde las 2 semanas de tratamiento, ¿vale? Entonces, pues sí tiene muchos beneficios. Obviamente la desventaja es el costo. Esta pluma está alrededor de los 3,000, 5,000 pesos, entonces pues eso hace que sea de difícil acceso a todos los pacientes, ¿vale? Pero, o sea, saber que ustedes lo tienen que tener en mente porque ya se está usando a nivel institucional. O sea, afortunadamente se tiene ya la gestión de estos medicamentos. Entonces, ¿dudas de cómo actúa el Evolocumab? ¿Repasa comercialmente? Porque igual ya viene pues, en todos los contenidos de examen y sobre todo pues ya lo estamos usando. Y el paciente les va a llegar y ustedes tienen que saber qué es el reparto, si alguno de sus pacientes lo utiliza. Ok, bueno, aquí ya por último hablamos de las resinas. Estas la verdad es que ya están casi en desuso, pero son una opción. Estas sí son de bajo costo, son baratas y las podemos usar en pacientes que tengan contraindicación a las estatinas, por ejemplo, pacientes renales, pacientes con insuficiencia hepática, pueden ser una opción complementaria, ¿vale? Estas son unas tabletitas tomadas y lo que hacen es que son quelantes de las sales biliares. Entonces, igual se unen a estas partículas y de forma secundaria inhiben la absorción y disminuyen las concentraciones de LDL. Aquí les pongo algunas
presentaciones, son tabletas, o puede haber también suspensión oral, ¿vale? Estas también las tenemos a nivel institucional, pero saber pues que son una terapia alternativa cuando el paciente no es candidato a estatinas, a fibratos, y que no tiene acceso obviamente a los anticuerpos monoclonales. Entonces también las tiene que tener en mente. Y bueno, aquí ya nada más un resumen de todo lo que ya hablamos. Por ejemplo, aquí vemos una comparación. Este fue igual un estudio donde se comparó la hipercolesterolemia familiar y contrastan el uso solito de una estatina a dosis máxima versus una estatina a dosis máxima con el uso de ezetimibe. De esta forma vimos que en uso combinado hubo más reducción del LDL. ¿Vale? Este estudio es del 2017 y vemos que la ezetimibe, aunque solo no es tan potente, el usarlo como potenciador sí tiene un impacto alto en los pacientes. Entonces, no echar de menos el ezetimibe. ¿Vale? Igual que hay presentaciones combinadas que el paciente va a encontrar disponibles en la farmacia. Aquí igual otro resumen que compara la disminución de LDL, de HDL y de triglicéridos. Y pues coincidir, ¿vale? Que siempre las estatinas van a estar como a la cabeza de los tratamientos. Y aquí la terapia combinada, por ejemplo, aquí la estatina sola logró un 25% nada más, mientras que combinada logra hasta un 46%, ¿vale? Con ezetimibe. Entonces, si nosotros lo hiciéramos a modo de resumen, podríamos decir, paso 1, ya identificando factores de riesgo, damos estatina, ¿vale? Vemos que la estatina podemos iniciar una dosis baja a dosis moderada. El paciente no responde, podemos aumentar la dosis. Si el paciente la tolera, no tiene nealgias, no tiene rhabdomiólisis, aumentamos a dosis de alta potencia. Si tras esa evaluación el paciente no responde, terapia combinada. Terapia combinada incluiría ezetimibe o fibrato, ¿vale? Cualquiera de las dos opciones puede ser una opción de terapia combinada, y ya en tercera línea dejar las resinas, si es que el paciente no tiene acceso a medicamento de alto costo, o si sí lo tenemos, entonces sí pensar en evolocumab, ¿vale? No olvidar que tenemos esa opción disponible. Y bueno, esta diapositiva es de una guía de cardiología y es lo que les mencionaba al inicio. Pacientes que tengan alto riesgo cardiovascular, las guías te dicen, llévale el LDL a menos de 70 o idealmente a menos de, bueno, aquí marcan 55, ¿vale? Entonces ustedes siempre lo van a ver como un factor protector y llevar el LDL a los niveles más bajos. Y bueno, creo que con esto concluiríamos este primer tema, ¿vale? No sé si tengan alguna duda, pregunta, porque esto es algo que van a ver bien frecuente. Entonces, pues tienen que saber cómo escalar el tratamiento y no dar pues nada más recetas de cocina a los pacientes, ¿vale? Sí, Por ejemplo, yo tengo un paciente que nunca ha tenido un control conmigo, llega en primera instancia y trae unos triglicéridos de unos 700 con un colesterol de 350. Como indicación primera yo le voy a dar un SPMD o ya me voy a algo más avanzado para poder controlárselo y ya poco a poco lo voy a disminuir. O empiezo un poquito y lo aumento con la finalidad de no ir tan rápido. Ojo, aquí pues igual, ¿no? O sea, hay que ver el contexto de tu paciente. De entrada, ver qué le está propiciando aquí el mayor detonante son tus triglicéridos, ¿vale? Recordar que siempre cifras arriba de 500 de triglicéridos, eso es factor de riesgo para pancreatitis. Entonces, triglicéridos arriba de esa cifra forzosamente debe tratarse, ¿vale? Y aquí hay alteración pues en dos componentes lipídicos. Entonces, la indicación sí sería iniciar de forma primaria una terapia combinada. Aquí lo que podríamos hacer es dar una estatina con fibrato o una estatina con ezetimibe, ¿vale? Igual aquí evaluar si tu paciente tiene factor cardiovascular alto,
dígase paciente con obesidad, paciente con tabaquismo, hipertensión, diabetes, te vas a ir a dosis de alta intensidad. A diferencia de si te llega eso en un paciente relativamente joven, que esté en normopeso, no le encuentras tu otro factor de riesgo, puedes iniciar con moderada intensidad. ¿Vale? O paciente adulto mayor, arriba de 65 años, que tampoco tenga factores de riesgo cardiovascular, te vas con moderada intensidad para no hacerlo propenso a rhabdomiólisis, ¿vale? Pero si aquí pesa más tu riesgo cardiovascular, pues dejas un poco de lado la rhabdomiólisis y prefieres iniciarle alta potencia, ¿vale? Porque a largo plazo, pues es más preocupante que vaya a tener un efecto, un evento cardíaco. Entonces va a ser muy variable. El punto es que ustedes identifiquen como los diferentes escenarios y también, por ejemplo, si este paciente fuera diabético, muy probablemente está mal controlado y también la glucosa mal controlada le está favoreciendo la hipertrigliceridemia. Entonces ahí tendrías que tomar medidas para, pues, más intensivas para controlar la glucosa, porque si nada más tratamos la epidemia, no lo vas a alcanzar a metas de tratamiento. ¿Vale? ¿Alguna otra pregunta, chicos? Vale, entonces, si quieren, damos